Bien amigos, hoy es 4 de septiembre de 2017. Bien, el tema que voy a manejar es un ensayo del contrainterrogatorio que se me viene en el juicio oral el próximo miércoles 6 en un caso de homicidio que estoy llevando. Ustedes ya vieron que el procesado pues salió en libertad por vencimiento de términos, los 120 días entre el escrito sin que se hubiese iniciado el juicio oral. Pues ya entonces finalmente comenzamos el juicio el próximo miércoles. Aquí es donde voy a hacer énfasis, de acuerdo pues a ese balance estadístico que hice sobre la labor de la Defensoría Pública durante los 3 años, de que casi está comprobado de que el 10% de lo que está llegando a juicio oral, tanto en el 1098, que es infancia, como allá en 906, donde se dan todos los preacuerdos y los allanamientos con el fin de obtener pues los beneficios. Para indicarles que este es un tema donde le he venido insistiendo, hay que hacer el mayor esfuerzo para conseguir pues la capacitación o la experiencia en los contrainterrogatorios o el cross examination, como llaman los americanos. Solamente, como lo insisto, las experiencias repetidas son las que te van a dar las habilidades en este sistema de tendencia acusatorio. Y el interrogatorio y el contrainterrogatorio es lo esencial en el sistema del juicio, ya en el juicio oral. Y veamos por qué. Entonces voy a tomar como ejemplo este caso del señor Mina, así lo menciono, aunque el apellido es otro, pero él se le conoce más como Mina. Voy a omitir por obvias razones algunos nombres de testigos, por supuesto, guardando la identidad de esas personas. Pues bien, entonces el caso se circunscribe la acusación que hace la Fiscalía o lleva a juicio a este caso por homicidio agravado como coautor por una división de trabajo, dice la Fiscalía. Entonces dice que el señor Mina, llamando a la puerta, por lo cual se abre y se dispone el occiso hoy a bañarse, y entonces en ese momento el señor Mina lo llama con el pretexto de mostrarle a una persona para ver si lo conoce, y es cuando el señor, hoy el hoy occiso, se asoma, señala que este sujeto aprovecha para perseguirlo al interior de la casa, disparándole con un arma de fuego, produciéndole heridas que lo llevan a la muerte en forma inmediata. Más adelante en la imputación jurídica, entonces, vuelve otra vez y la Fiscalía dice lo siguiente: teniendo en cuenta que fue este ciudadano, o sea, el acusado, quien, aprovechando la confianza de la víctima, con acuerdo previo, lleva al agresor hasta el lugar, sabiendo que este portaba un arma ilegal, hace abrir la puerta al señor fulano tal, lo vio deciso, y lo llama para ser visto por y así señalarlo inequívocamente, garantizando su vida con su inerme reacción, siendo esto un importante aporte para el resultado obtenido. Eso concretamente entonces la acusación. Ahí entonces vamos a mirar lo siguiente. En esencia, lo más importante es la entrevista, las declaraciones antes del juicio oral. ¿Por qué razón? Pues que aquí está lo que es el contenido de esa declaración anterior, es lo que usted va a utilizarlo con dos fines: para impugnar credibilidad o para refrescar memoria. En este caso voy a impugnar credibilidad. Y miremos entonces el diseño de las preguntas en el contrainterrogatorio que voy a hacer con el fin de desestimar todo lo que dice en la entrevista. Estas fueron 2 entrevistas que se hacen al momento de los hechos, al flagrante, es decir, en el momento en que está apenas vivito la situación, y por supuesto entonces esas declaraciones son de un contenido más veraz que el que pueden darse en el juicio oral mucho tiempo después. Entonces, he allí lo esencial es conocer ese contenido para poder hacer las preguntas de contrainterrogatorio. Y les decía en estos días que tuve dificultades, fue en un caso aquí de adolescencia, porque la víctima llevó el juicio oral
a rendir declaración, pero no aparecía entonces una entrevista anterior porque por los disparos que le habían hecho a la cara, que no se pudo hacer. Entonces, cuando ya se tiene el testigo en pleno juicio oral, que no se conoce nada anteriormente, pues la cosa es más complicada. Pero en este caso miremos lo siguiente, voy a leerla así rápidamente. Entonces dice, omitiendo detalles, como nombres esencialmente. Entonces dice que para el día 21 de diciembre del 2016 yo me encontraba, esto es lo que rinde la entrevista, a la persona que le entrevistan, que es la esposa del pollo Siso. Yo me encontraba en la casa de mi compañero fulano, en el barrio tal, y a eso de las 7:20 de la mañana yo estaba acostada con mi esposo, fulano de tal, y al escuchar una moto, mi esposo dijo, llegó Mina. Entonces él se levantó de la cama y se asomó por la ventana, que es un vidrio espejo. Entonces allí confirmó que ya había llegado Mina. Entonces se colocó la pantaloneta, un buzo y fue a abrir la puerta. Luego de abrir la puerta de la calle, escuché que abrió la puerta del baño, o sea, los hizo. Y fue a abrirla y mi esposo se metió al baño. En ese momento no sentí que Mina hubiese entrado a la casa, como siempre lo hacía, y yo escuché que Mina le dijo a mi esposo, ve, fulano, como le decían al esposo, asómate, vos conoces a este muchacho que viene a que le cambie un billete de 50.000. Al escuchar esto, que me pareció raro, por lo del cambio del billete a esa hora y porque Mina siempre entra a la casa, yo me asomo a la ventana. Es la primera oportunidad que tiene de asomarse a la ventana. Y en la puerta del segundo piso donde vivimos, veo a dos personas de color, entre ellos Mina, el trabajador de mi esposo. Aquí aclaro pues que Mina, efectivamente, los hizo es un prestamista y Mina es el trabajador, el que recibe el recaudo de la plata. Y veo que Juan se asomó a la puerta de la calle y fue allí cuando, entonces ellos, y el trabajador de mi esposo y otro sujeto que no sé quién es, ella dice pues que vio a esas dos personas allí. En ese momento abro la puerta del cuarto y veo que fulano de tal, los hizo, se asoma a la puerta de la calle y fue allí cuando el sujeto que estaba con Mina empezó a dispararle a mi esposo. Yo inmediatamente cerré la puerta de mi cuarto y mi esposo siguió por las escaleras al tercer piso. Entonces ya luego escuché otros disparos y luego sentí que el sujeto bajó las gradas y en ese momento el hijo de mi esposo, de nombre fulano de tal, que estaba durmiendo en el otro cuarto, se encuentra de frente con el sujeto que le disparó a mi esposo y sale corriendo de la casa y lo persigue. Mi esposo lo conocí hace 3 años, era un prestamista, gota a gota, tenía pues regado dinero en unas personas con una empresa. Y dice aquí, hace referencia a lo siguiente, dice que un familiar del hoyo Siso, de nombre tal, era la única persona que últimamente lo había amenazado por un dinero que le debía. Eso lo supe porque mi esposo me mostró los mensajes amenazantes, los cuales le llegaron a su celular. Estos mensajes se escucha que decían, vos sos un hijo de tantas, no te voy a pagar ninguna plata, porque eran audios. En otros audios también escuché que fulano, o sea el familiar, le decía que no importa la familia ni nada, pero que él no iba a pagar nada y cada que fulano iba a cobrarle la plata al familiar, lo amenazaba. Y él me lo contó a mí. Hasta aquí. Miren entonces cómo la importancia del testimonio. Es todo lo que va a decir obviamente y va a repetir en el juicio oral. Pero me pone en un problema, y es que, miren ustedes que en el escrito de acusación mal redactado porque ustedes escucharon al principio cuando dice que en el escrito que el empleado Mina llamando a la puerta, por lo cual abre pero se dispone a prepararse en el baño. Entonces ahí hay un error, porque para empezar la puerta, el hoyo Siso no la abrió porque la hubieran tocado, sino por lo que está diciendo en la entrevista, que los hizo, se asomó por la ventana vidrio espejo y vio que había llegado en una moto el señor Mina. Hasta allí entonces no sé de dónde la fiscal está diciendo ahora, allí en el escrito de acusación, para empezar, que había abierto la puerta porque le había tocado el trabajador, y eso ya se cae por su peso. Pero ¿qué va a pasar entonces? Y aquí viene lo complicado, y es entonces
que la señora está diciendo, pues, como la acabo de leer textualmente, que el esposo pues escucha que llega la moto y se verifica que es el trabajador y abre la puerta y entra al baño, y ya después entonces la señora dice que estando en el cuarto ella dice que no subió Mina, pero cuando lo escuchó con voces diciendo, haciéndole pues llamando la atención del hoyo siso, y eso le pareció raro a ella, además porque según dijo el empleado le decía que si conocía a alguien allí que estaba pidiendo que le cambiaran un billete de 50. Entonces es allí cuando ella decide asomarse por la ventana, por el sitio donde lo había hecho primero el esposo, y verifica que hay dos personas afrodescendientes en el ático de la puerta, en su segundo piso, en el alero de la entrada a la puerta. Verifica que es Mina y otro, según eso, lo que dice ella. Y es allí entonces, pues verificó que escucha que lo que había referido antes, entonces es cuando ella observa que su esposo sale y se asoma, y es cuando entonces le dispara esa otra persona, el sicario, y que otro, el familiar del señor, también estaba presente allí, y que pues lo persiguió después de que ultiman de varios disparos al señor ahí dentro de la casa, en el segundo y el tercer piso. Y entonces ahí está el asunto, que está diciendo la fiscal entonces en su escrito de acusación que el aporte esencial es entonces llevarlo esencialmente entonces llamar la atención para que el sicario le dispare. Ese es el primer punto. Y además de eso, el aporte esencial en la división de trabajo es que, como dice aquí, no garantizando su huida con su inerme reacción, siendo este un importante aporte para el resultado obtenido. En la división de trabajo se alude de que, aprovechando la confianza de empleador y empleado, entonces dizque con un acuerdo previo llevó al agresor hasta ese lugar sabiendo que este portaba un arma de fuego, hace abrir la puerta a los hizo y lo llama para que fuera visto por este. Aquí hay algo muy esencial que voy a trabajar, es el testimonio del familiar del señor que estaba allí, el hijo, porque él llegó en las horas de la madrugada, 3 de la mañana, presta un servicio militar. Luego entonces, de lo que se tiene claro es que el empleado, o sea Mina, no sabía que allí estaba esta persona, el hijo del señor del hoyo siso, y ya es un punto importante para tenerlo en la declaración, porque quien quiere llamar la atención del hoyo siso era seguramente entonces para que le disparara plenamente ya identificada a esa persona, según da a entender entonces lo que en la entrevista de la señora y lo que ha dicho pues la fiscal. Pero para empezar a sacar conclusiones, Mina no sabía de la presencia del hijo del señor. Por lo tanto, entonces, ¿qué objeto tiene que llegue con otro y le llame la atención para que sea al que se le dispare, como si para que no tuviera pues ninguna duda al respecto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar dos cosas en ese contrainterrogatorio. Las primeras 5 preguntas que aparecen allá arriba de contrainterrogatorio mío son con el fin, con este contrainterrogatorio debo restarle fuerza a la presunta coautoría, o sea, división de trabajo a que elude la fiscal y toda esa cosa. Y aparte, en la parte inferior hay 2 preguntas que es para desestimar la presunta distracción de la víctima, o para que en lo que se refiere al cambio del billete de 50.000 pesos, para que el hoyo siso mirara si era esa persona, lo conocía o no, y entonces el sicario pues entrará a la fija a ultimar a esta persona. Entonces, mire las preguntas. Son de preguntas de contrainterrogatorio, que son preguntas sugeridas. Ya no son preguntas de diga cómo y cuándo, sino preguntas que yo ya sé, en esencia, que lo que esta señora va a decir allá en el juicio oral, ya lo sé, ya sé. Esto es un repaso mental, como en una escena
cuando va a darse una obra de teatro, ella ya sabe de memoria qué es lo que va a decir, y yo ya sé también entonces qué es lo que debo preguntarle, qué es lo que necesito contrainterrogar para restarle entonces fuerza a ese testimonio. Este quizás es el único testimonio que me preocupa, además nada, absolutamente nada hay que comprometer al Señor en este asunto, antes por el contrario. Ya escucharon ustedes que un familiar había hecho amenazas para el no pago de un dinero del familiar, y a eso también le apunto yo de que hay otras razones diferentes y esa persona por ningún lado está aquí vinculada. Entonces, miren las preguntas ya finalmente. ¿A usted no le consta que fuera Mina el que llegó en la moto cuando nos dice que su esposo se asomó por la ventana de vidrio espejo? ¿Cierto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiero buscar con eso? Que ella no vio de primera mano, sino que fue su esposo el que miró y que llegó allá el trabajador en la moto. Segundo, por lo tanto, tampoco le consta que Mina hubiese llegado a bordo de la moto solo o en compañía de alguien, ¿es cierto? Claro, ella no le consta porque cuando su esposo vio que llegó Mina fue el que fue y le abrió la puerta. Ella mira por la ventana, es después cuando escucha ya las voces que están en el ático de la puerta. Pero entonces, por lo tanto, tampoco le consta que Mina hubiese llegado solo o en compañía. Tercero, tampoco le consta si Mina subió las gradas solo o en compañía de otra persona. Ahí vamos y mire a lo que quiero llegar. Cuarto, si su esposo al asomarse por la ventana hubiese visto a alguien que no fuera Mina, seguro que no le hubiese abierto la puerta. El hijo del señor estaba hasta en la entrevista que rindió, dice que su papá era muy desconfiado. Es obvio entonces que, de hecho, en estos casos sabemos muy bien que el señor, por supuesto, no va a abrir la puerta si no conoce, distingue a esa otra persona que venía entonces con Mina. Quinto, ¿es posible entonces que su esposo le abrió la puerta a Mina al verlo solo a él? ¿Es cierto? Preguntas así. ¿Qué quiero llegar a eso? ¿A dónde quiero llegar? Que a ella no le consta que él llegó en compañía del sicario, ni que subió las gradas en compañía del sicario. Y que igualmente su esposo, si vio que llegó Mina y llegó solo, pues a él fue el que le abrió la puerta, porque de hecho, si llega él acompañado de otro, a lo mejor duda en abrirle. Eso es lo que quiero ratificar y confirmar, y desestimaría entonces ¿qué situación? Pues que es posible que el señor Mina llega y el occiso abre la puerta al escuchar lo que llegó y ver lo que llegó, y que el sicario, como lo dijo el acusado, llegó en ese momento y se subió, entró y dispara contra esta persona y huye de la escena del delito. Ahora, desestimaría entonces que hay coautoría o edición de trabajo, porque miren la importancia entonces en la secuencia esa del testimonio. Por último, miren, Mina no le entregó suma de dinero alguna para ese día de su captura, ¿verdad? Pues si dice que era el que le recaudaba dinero, si le iba a entregar dinero, pues no creo que le hubiese alcanzado a entregar porque pues no pudo. Y por último, según su respuesta anterior, a usted no le consta en absoluto que Mina llevara dinero, ¿verdad? ¿Por qué razón hago eso? Porque es que con eso desestimo entonces eso de que ella dijo, pero qué tan raro, Mina, ¿por qué razón, si él ya viene a entregar un recorrido de dinero como cobrador de gota a gota, entonces ¿por qué no le cambió el billete de 50,000 pesos? Entonces, eso pues es una pregunta muy obvia. Si yo tengo pues dinero allí, ¿por qué razón entonces no le cambié el billete de 50? Porque si le llama la atención a la persona que llegó allí con él, diciéndole que le cambiaron billete de 50, pues entonces lo pone como muy sospechoso. Pero miren ustedes que es posible entonces que efectivamente entra y ultima y ahora resulta entonces vinculado a esta persona. Entonces miren la importancia del contrainterrogatorio. Ya por cuestión de tiempo no alcanzo a explicar un poco más, pero vamos a ver cómo me va con el juicio oral el miércoles. De todas maneras subiré por este canal para que usted vean el desarrollo entonces de ese contrainterrogatorio y lo que va pasando en las audiencias.
Muy bien, mis estimados amigos, dale like si te gusta.